Aquí estamos un día más, al toque de las 6. Vamos a empezar. Ayer me dijeron algunos que hacia el final de la catequesis se cortaba un poco. Bueno, ante todo yo os pido comprensión y aceptad la buena voluntad. Lo estoy grabando con un trípode y un móvil, sin más tecnología que esta. Y supongo que depende de la conexión, si un día está muy saturado o algo, pues hace esos pequeños cortes así que, ¿no? Bueno, supongo que el relato más o menos sí que se coge, ¿vale? En todo caso, cualquier cosa que no entendáis, cualquier cosa que pase, pues también me lo hacéis, lo decís, Si corro mucho, si vocalizo poco, si no se entiende algo, pues me lo decís también, sin más, ¿vale? Y luego yo os haré caso o no, según del día, ¿vale? Pues venga, empezamos. Empezamos con el primer gran bloque de los dos actos de culto, que es la Eucaristía, y en teoría el segundo bloque que estamos tratando. Recordad que la Eucaristía, lo dije el primer día, son dos grandes actos de culto, que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Vale? Recordad, San Santo Concilio, dos actos de culto que conforman un solo acto de culto, ¿vale? O dos partes que conforman un solo acto de culto. Y con la introducción, los ritos de introducción y los ritos finales, ¿vale? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Durante 4 largos días, o 5, no me acuerdo. Los de introducción, tan solo, ¿vale? ¿Dónde acabamos ayer? Con la colecta. ¿Qué os dije cómo acabamos? Acabamos de hacer la colecta, amén, ¡pum! Nos sentamos. Y fijaos, ya la posición, recordad los signos asamblearios, que son el que todos hagamos la misma cosa. De golpe toda la asamblea se sienta. Yo siempre os digo que hemos de ser expresivos. Siempre nos hemos de imaginar a una persona que no creyera, que no tiene ni idea de lo que está pasando dentro de una iglesia. Que no son raros, Cualquier misa de domingo, hay de domingo, por ejemplo, de entierros o de comuniones, podemos tener alguna persona de estas. Y cada vez más. Sabrá lo que está pasando, sabrá por cómo celebramos nosotros. Por tanto, tenemos un deber también de expresar. De golpe un tío que está ahí de pie y todo el mundo a su alrededor hace ¡pum!, se sienta, el tío se sienta ¿sí? Eso es la fuerza de la asamblea. Todos hacemos ese mismo gesto. De golpe ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Por tanto, igual que las posiciones las iremos tratando a lo largo de la misa, pero las posiciones son importantes. ¿Por qué? Porque somos cuerpo y alma. El cuerpo expresa, celebra también, ¿sí? Y por tanto, ya que es un sacramento que también hace expresivo y visible, nuestra forma de hacer también expresa, ¿vale? Y por tanto hay posturas comunes que expresan aquello que estamos haciendo. Hay una postura de respeto. Estoy hablando en Occidente, Cuando una persona, a menos esto nos enseñaban a nosotros, ahora ya lo triste no nos enseña para nunca, para nada. Y hemos perdido eso de la educación, ¿sí? Ya no en valores, sino la educación cívica. Cuando entra alguien importante, tú te levantas. Ahora ya ni se sabe que uno tiene que levantarse. Pero antes, y lo sabéis, viene alguien importante, tú te levantas. Cuando empezamos la celebración nos levantamos. Porque entra Cristo sacerdote. Entra el Cristo maestro. ¿Sí? Entonces, esos gestos de toda la asamblea, si toda la asamblea se levanta, un tío no se queda sentado. Se levanta también, aunque tenga idea de lo que está pasando. Y de golpe ahora vamos a escuchar. Y la posición de escuchar, ¿cuál es? Sentarse. Cómodamente, pero dignamente, porque vamos a escuchar a Cristo, que eso es importante. No escuchamos a cualquiera. Ahora nos sentamos ahí a ver que... No. Escuchamos como si estuviéramos ante Dios. ¿Sí? A veces tendemos a tener más respetos humanos que a Dios mismo. A nadie se le podría estar delante. Poned quien sea, alguien importantísimo, desde el jefe de tu empresa hasta, yo qué sé, presidente del gobierno, o yo qué sé, o quien sea, y están, por ejemplo, sentados así, cruzados con la pierna cruzada, así. Nadie se le ocurriría. Nadie. Y yo he visto gente en misa así,
Y no es por decoro, es por expresar. ¿Qué estás expresando? Cuando uno está en misa, no está así rígido, pero está ante alguien. Está ante alguien. Y por tanto, nuestro cuerpo tiene que expresar eso. Si yo me pongo así, en el banco, ¿qué estoy expresando? Tengo que ponerme en actitud de escucha. Si yo me siento con alguien y quiero escucharle de verdad, tengo que estar pendiente de él. ¿Vale? ¿Qué decís las chicas a veces cuando me habláis del novio? Que no me escucha. Digo, ¿cómo lo sabes? Está ahí sentado así y mirando para allá. Claro, notas si te escuchan o no te escuchan. Pues, ¿cómo nos sentamos? ¿Cómo nuestro cuerpo nos dispone el corazón también? ¿Vale? Bueno, esto no tiene nada que ver, fijaos, aún todavía con la liturgia, pero, con la liturgia sí, no tiene nada que ver con la estructura de la liturgia de la palabra, pero es importante, las posturas. Toda la asamblea se sienta a escuchar. Se sienta a escuchar. No se sienta cuando está cansada. Se sienta a escuchar, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar por aquí. Vamos a por aquí. Y vamos a empezar, que es una parte importante. No es que sea una parte importante, es una de las partes, simplemente. ¿Por qué? Porque tendemos a priorizar aquí. Y a mí me pasa mucho eso, y yo me achaco mucho con la liturgia de la palabra. Porque nos cuesta, porque a veces no la entendemos, porque yo tengo la sensación a veces, cuando miro las asambleas, que vale, están allí, pero, que pase esto, ¿no? No sé si es bien así, pero la sensación a veces que tengo desde arriba es de distracción. Mucha gente habla durante la lectura de la palabra de Dios. No lo haríamos si estuviera alguien importante delante, no lo haríamos. Por respeto humano, no lo haríamos. Y en cambio con Dios lo estamos haciendo. Hablamos. Yo qué sé, no sé qué explicáis, pero hay gente que habla durante especialmente el Gol Sur, donde se me sientan en la misa de 8, están todos los chicos jóvenes, que algunos ya ni se sientan, se quedan de pie apoyados a la pared. O sea, hablando. Y dices, que está Dios, que está Dios. A ver si nos metemos esto en la cabeza. Que no son historias que contamos de un libro que no sé qué. Que es Dios que habla. Sacrosantum Concilium. En los libros litúrgicos, Dios sale al encuentro de sus hijos para hablar con ellos. Joder, si nos lo creemos de verdad eso, Dios en los libros litúrgicos sale al encuentro de sus hijos para hablar con ellos. Dios viene a hablar conmigo. Dios, y yo estoy ahí hablando con el de al lado. O sea, el de al lado, que se mueran, es igual, no es nadie, está Dios aquí. ¿No lo entendéis? Eso es lo que yo cuando estoy mirando digo, no estamos creyendo lo que estamos haciendo. No nos lo creemos. Porque si nos lo creyéramos de verdad, estaríamos por los suelos ante Dios Altísimo. ¿Vale? Esto no es un acto de preparación para esto. Así como esto sí, estos ritos de entrada eran ritos que nos preparaban. ¿Para qué? Para empezar a escuchar. La liturgia de la palabra no es un rito para prepararnos para la Eucaristía. No es que forma parte de la Eucaristía. Es un acto de culto en sí mismo. No nos prepara para nada. Es un acto en sí, donde Dios, palabra, se hace presente. Dios, palabra, se hace presente. No escuchamos historias, sino escuchamos la voz de Dios, con nuestras voces, pero la voz de Dios. Fijaos, aquella palabra preciosa de las tentaciones, que debería resonar en nuestro corazón también, No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? Esa misma palabra del Señor contra el diablo en las tentaciones sería un marco de introducción precioso, y de hecho es lo que estoy haciendo, para empezar a hablar de la liturgia de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Evidentemente el Señor está hablando de un pan normal, Yo lo estoy levantando al pan de la Eucaristía. No solo al pan de la Eucaristía, sino a la palabra de Dios, que alimenta y fortalece también al pueblo. ¿Vale? Las dos mesas, las que habla Sacrosantum Concilium, y nos habla en la introducción al ordenamiento del general del misal romano. Las dos mesas eucarísticas, la de la palabra y la de la Eucaristía, que son una sola. ¿Vale?
Cristo sale al encuentro. No es preparación, es acto en sí. Fijaos, os estoy diciendo, es una celebración. Una celebración. Es una fiesta. Esto en sí mismo, una fiesta. No es un estudio, no es un escuchar cosas. No es fiesta. Es que Dios ha venido a hablarme. Dios ha venido a hablarme. Solo con esto tendríamos que salir a la calle gritando de alegría. Es celebración. Y por eso aclamamos luego. Y diremos, te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque he escuchado tu voz. No la de este tonto que no ha entendido nada lo que ha dicho, sino la voz de Dios que me ha hablado por este tonto que no ha entendido nada lo que ha dicho. ¿Vale? Porque luego hablaremos de los entonces después. ¿Vale? Que también tiene su tela. Dios ha venido a hablarme. ¿Vale? Y por tanto hay un gozo en el alma. Es una celebración. Es una celebración. Como es la Eucaristía, una celebración. ¿Por qué? Porque Dios habla. Fijaos, la gran contraposición en el Antiguo Testamento en contra de los ídolos, la gran formulación en contra de los ídolos es que ellos no hablan. El libro de la sabiduría dice, estos dioses mudos, esos dioses mudos, los salmos, ¿no? Cuando atacan a los ídolos, dice, siguen a estos dioses que tienen boca, pero no hablan, orejas que no escuchan, nariz que no huele, ¿sí? Es decir, no son dioses verdaderos. El Dios verdadero habla y se dirige a su pueblo, ¿vale? Por tanto, esta gran introducción para recordarnos la importancia de la palabra de Dios, ¿vale? Por tanto, no es que voy llegando tarde, como siempre digo, ¿no? Y realmente siempre el Evangelio, ¿no? No, es que la primera lectura el Señor está hablando ya, ¿eh? ¿Sí? Ya está allí. Como os decía, si me tenéis que ir justitos a la oración de colecta, como os dije ayer, ¿vale? Voy siguiendo el guión porque si no luego me vengo arriba con estas cosas y me dejo cosas que tengo que deciros. Vale. La carta a los Hebreos dirá, de muchas maneras, Dios ha ido hablando a los hombres, pero ahora, en estos tiempos que son los últimos, Dios ha hablado a su pueblo en la persona de Cristo. Dios ha hablado a su pueblo en la persona de Cristo. O sea, ya no hemos escuchado voces de profetas. Nosotros no escuchamos voces de profetas. Hemos escuchado a Cristo mismo, Cristo mismo. ¿Qué es Cristo? Sino la palabra de Dios hecha carne para poder pronunciarse y pronunciar las maravillas de la salvación. La persona de Cristo es la palabra misma, la palabra encarnada. Lo que celebramos en Navidad, Dios se nos ha hecho hombre. La palabra eterna en el Padre. Leeros el prólogo de Juan, Evangelio de Juan, el prólogo, por favor, os lo leéis de deberes, que es como para cogerlo y gustarlo como quien el mejor plato de vuestra vida lo tenéis ahí delante. La palabra que da Dios, estaba con Dios desde el principio. Esa palabra ha venido al mundo. Ha plantado su tienda entre nosotros. La palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Os recomiendo, siempre os lo digo, muchas veces, a muchos, los que me conocéis ya lo sabéis. En la mesilla de noche, una Biblia, por favor. La Biblia no se tiene en una estantería para hacer bonito. No, es que yo Musén, sí que tengo una Biblia. ¿Te la has leído una vez? No, la tengo ahí. Pues mira, pues la tienes ahí. Oye, yo qué sé. Pues yo también tengo cosas en el armario, a lo mejor no sé ni lo que tengo. Úsala. Una Biblia. No tengáis miedo, usadla. Yo me acuerdo de un monje de Montserrat que me vino un día, y yo me lo quería mucho, se murió ya, nos hizo ejercicios espirituales y llevaba una Biblia pequeñita. Pero, o sea, ¿sabéis esas con las tapas así dobladas, garabateada, rayada, con trozos de cuando abrías se le saltaban algunas hojas porque se había ya desenganchado? Y yo le dije con todo el cariño, digo, usted, ¿y si compramos otra Biblia ya? Dice, no, esta es la mía. Me ha acompañado toda la vida. La tengo masticada. Y es verdad, como ennegrecidas las páginas, subrayadas. No tengáis miedo, es un papel al final.
subrayar cosas, apuntados. El Señor me ha dicho esto, lo apuntáis, porque dentro de 10 días o un año, cuando volváis a leer aquello, decir, ostras, esto me dijo el Señor un día, ya lo había olvidado. Esas Biblias trabajadas, es que es precioso. Tenéis una Biblia al lado, no tengáis miedo de subrayarla, de cogerla, de triturarla. Es igual masticar la Biblia, ¿sí? Toda, leérosla. Hay libros que son un coñazo, ya lo sé. Tomas el Levítico, los números y empiezan con las prescripciones de Israel de purificación y dices, bueno, ¿esto qué me están contando? Bueno, es palabra de Dios, ya lo pillaréis. No sé cómo decirlo. Los salmos mismos, gustadlos, es que no entiendo nada, Mosén, pues pregunta, hijo de mi vida, y no sé, y algún día también te diré, tampoco entiendo yo nada esto, pues ya lo miraré, porque podemos ir creciendo en el conocimiento de las cosas. No tengáis miedo, no vais a entenderlo todo de golpe, ¿vale? Pero ese amor por la palabra de Dios, amor por la palabra de Dios. Venga, voy a avanzar, que si no nos vamos. Fijaos que la palabra mismo, esto es una introducción todavía, la palabra misma es acción hacia nosotros. No solo es que nosotros escuchamos, ¿sí? O sea, no es un acto nuestro, nunca es un acto nuestro en la misa. Es un acto de Dios hacia nosotros, siempre. Y el peligro es ese, pensar que depende de nosotros. Y como nosotros no llegamos, pues fuera. No. La palabra de Dios transforma. ¿Por qué es la palabra de Dios? Si leyéramos otra cosa, no nos transformaría nada. Pero es que como es Dios quien está actuando, es Dios quien está hablando, eso te transforma. Hay un axioma de los primeros siglos que es muy bonito. Yo, como leo cosas, a veces luego no retengo quién lo ha dicho. Sé que era un santo padre, pero no me digáis cuál, y era de los siglos primeros, 1 o 2, me da igual. Pero es precioso. Dice ¿cómo era? Espérate. Las obras hablan, pero las palabras obran. Esa es la acción de Dios. Recordad el Génesis. ¿Cómo actúa Dios? Dios actúa por la palabra. Que haya luz. Y la luz existió. Lo escucharemos, es la primera lectura de la vigilia pascual. Escuchad la vigilia pascual. Más ahora que a lo mejor alguno no podía porque tenía niños en casa, no puede marchar, pues ahora como tenemos que estar en casa, pues a lo mejor alguno podrá asistir a la vigilia pascual, que hace tiempo que no podía ir por los niños, por ejemplo. Primera lectura, el Génesis. Y Dios dijo que haya esto, y eso pasó. Y que haya 2 astros que señalen las fiestas, y eso pasó. Y que nazcan los seres vivientes de las aguas, y eso pasó. Y luego Cristo en el Evangelio actúa así, actúa por la palabra. Ves, tu hijo te ha salvado. Y el hijo estaba sanado. Es decir, la fuerza de la palabra de Dios. Las obras hablan, las palabras obran, ¿vale? Y si la palabra de Dios obra en nosotros, obra una transformación. No estamos nosotros escuchando solo, sino que Dios está actuando en nosotros con esa palabra. Si abrimos el corazón y dejamos que esa palabra actúe en nosotros. ¿Sí? Vale. Introducción general así más espiritual, pero yo creo que necesitamos un poco de empuje para no estar ahí simplemente escuchando o distrayéndonos, sino... Mira, otro texto, es que me muero. Otro texto precioso, tampoco me acuerdo quién lo dijo. Si alguien que me escucha lo sabe, que me llame. Yo lo leí en algún sitio. Este también de un santo padre de la Iglesia, también del siglo II o III, me parece. De la misma manera que cuando recibes al Señor, no permites que ninguna migaja de pan se te escape de las manos, porque es algo sagrado, y cuidas de que no se te escape ninguna migaja de pan. De la misma manera, cuida, decía el Santo Padre de la Iglesia, cuida que ninguna migaja de la palabra de Dios escape tu oído. ¿Qué estaba diciendo? Estate atento, que es Dios que habla. Estate atento, escucha, no te distraigas. No dejes que la migaja de pan caiga en el suelo. ¿No lo dejaríamos? No dejaríamos que un trozo de pan cayera al suelo. No, que es Dios. Y a veces actuamos así con Dios palabra. Y dejamos que las migajas de pan vayan cayendo del ambón sin que lo recoja nuestro oído.
¿vale? Os animo a que pongáis todo el corazón en escuchar, en escuchar. Es que no se entiende nada, Mosén. Pues cógete un misalito y lees. A mí no me importa ver gente con el móvil en la mano en el momento de las lecturas. Como lo vean en otro momento, os cruzo. Pero en el momento de las lecturas me da igual. Allá vosotros si estáis mirando el Barça. Pero podéis estar leyendo. Nadie dice que tenemos que estar así. Hay mucha gente que trae. Aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos misa de cada día. O podéis tener el Magnificat, o podéis tener cualquier soporte que os ayude. Oye, es que, mira, es que tenemos una abuelita en misa de 9 que no se entiende nada, pobrecita, pero claro, nadie es capaz de decirle, no venga a leer, por eso toda la vida. Eso nos pasa en todas las parroquias. No se entiende nada, Mosén. Mira, pues cógete y ve leyendo, al mismo tiempo que estás escuchando. ¿Vale? Me da igual cómo lo hagáis, pero que no se nos vaya la palabra de Dios. Que no se nos escapa la palabra de Dios. ¿Vale? Subrayar, eso no he entendido nada. Preguntarle al Mosén, que para eso estamos también. Mosén, es que la palabra que me dice, ¿no? Dejadnos también instruir, ¿vale? Bueno, ya, que si no me voy. Madre mía, ¿ves? Ya se me viene la olla encima. A ver, venga, estructura. Esa es fácil. Esta es la parte más fácil. Venga, estructura, ¿cómo empieza la o sea, hemos hecho, recordad, señal de la cruz, Señor esté con vosotros, acto penitencial, gloria, todo eso sí ha habido, oración, colecta, por Cristo nuestro Señor, amén, pum, nos sentamos. ¿Qué pasa? Primera cosa que hacemos, pensar. ¿Con qué empieza la lectura? Primera lectura, ¿no? Sube alguien al altar. Primera lectura. Por cierto, es que claro, es que hay que explicar tantas cosas. Sube alguien al altar. Altar no, sube al presbiterio. Altar, si subís, os mato también. Sube al presbiterio. Claro. ¿Cómo subimos? ¿Cómo sube el lector? Sale de la asamblea, que es precioso eso. Sale de la misma asamblea, es decir, en esa asamblea que está todo el mundo sentado, alguien se levanta y se dirige al ambón. Todo esto, aunque parece una tontería, son gestos, son momentos que deberíamos hacer gran catequesis de eso. Primero, la misma asamblea, los mismos laicos, leéis la palabra de Dios. Dejáis, o sea, es un ministerio precioso. Yo cuando digo, ¿quieres alguna lectura? Bueno, se lo digo a gente, pues, porque es verdad que siempre son los mismos. Y a veces pues se nos van haciendo mayores. Y ya no. Oye, hay mucha gente que podría leer. No, yo no. O sea, te estoy diciendo que le dejes tu voz a Dios, hijo de mi vida. O sea, tendríamos que tener cola de gente para leer. Maravillados de poder hacer lo que tienen que hacer. ¿Vale? Sale de la asamblea alguien, sube al presbiterio y se va hacia el ambón y lee la palabra de Dios. ¿Qué nos pasa a veces? Que cuando decimos no, amén, nos sentamos y el otro ya está saliendo. A veces bueno, claro, hay cosas que mira, me gustaría hacer estas sesiones en la iglesia para que lo vierais. Hay gente que me viene a escondidas a leer la palabra de Dios. Porque tenemos la puñetera vergüenza. Oye, si somos los de siempre. O sea, en misa de 8 vienen los de siempre. A la misa de 9, que ya nos conocemos. ¿Qué es este? No tengáis miedo. Es que igual me equivoco. Oye, yo me equivoco 1000 veces. Y cuando canto, hay días que pego un gallo alguna vez, que digo, madre del amor hermoso. ¿Y qué pasa? No es una obra de teatro que tienes ahí perfecta. Es una celebración. Hay gente que viene con miedo, con vergüenza, que si pudiera entrar a escondidas por el lado, entraría. Y me pasan, si el ambón está aquí, pegadito a la pared, y aquí están las escaleras para entrar, me viene por aquí, así, y se pone a leer así. Oye, que tus hermanos tienen que ver que tú haces ese servicio. Venid por el pasillo central, de golpe, os plantáis, subís, hacéis una reverencia, habéis subido delante del altar, delante de Cristo. Es una reverencia, no un golpe de cabeza. ¿Qué está haciendo? Los signos bien hechos. Y os dirigís al ambón, y os ponéis delante del ambón, os cogéis, ponéis el micro en su sitio. O
¿Sí? Porque si el de antes tenía el micro aquí porque era alto, viene la bolita de turno que es así y lee. Y dice, señora, tengo el micro aquí, bájelo. O sea, no se escucha nada. O sea, tomaos un segundo para poneros, situaros y leer. ¿Sí? No tiene que ser rápido ni lento. Tiene que ser lo que tiene que ser, con dignidad. Subid con calma. Haced las reverencias. No podéis subir como quien sube, yo qué sé. Hay gente que va... Cuidado con las líneas diagonales. En la iglesia, líneas diagonales pocas. Me voy directo para la fondo. No, porque ahí está el altar. Y detrás del altar está Cristo, que es el sacerdote, Cristo Maestro. Pues haz una reverencia y te vas para... Actúa con normalidad. Cuando te vuelves, pues depende. Si vas para allá y ya vas así, no te gires para... A lo mejor no hace falta. O a lo mejor sí, actuar con normalidad, pero actuar con un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Estamos expresando también. Los laicos que subís a hacer algún ministerio, es decir, algún servicio, sois eso, servidores de la comunidad también que os está mirando. Por tanto, ¿cómo subís? ¿Cómo subís? Son muchas cosas que podríamos hablar, pero eso ya correspondería a un curso de lectores un día. Pero un poco de dignidad en la celebración, sí, ¿vale? Y recordad dónde estamos y lo que estamos haciendo. No puedo subir como quien va, voy a leer. No sé qué, no. ¿Vale? Bueno, que me es que me voy ya. Primera, ¿vale? Después de la primera, ¿qué viene? Aquí la gente diría cualquier tontería y os digo yo, el Salmo. ¿Vale? Y después del Salmo, la segunda. Muy bien. ¿Qué pasa después? ¿Qué viene después? La mayoría de gente diría, si estuvierais aquí, diría, el Evangelio. Sí, pero antes viene otra cosa. Y la gente me diría, el Aleluya. ¿O no? Lo que viene es una aclamación al Evangelio. Porque ahora en Cuaresma no es Aleluya. ¿Sí? Aclamación, que puede ser Aleluya o cualquier otro canto. ¿Sí? Cuando no está permitido la aleluya, por ejemplo. O un silencio, incluso. Se permite que, por ejemplo, en Cuaresma, especialmente los días feriales, como símbolo de que no hay aleluya, se pueda omitir el canto si no se sabe. Eso lo hablaremos de los cantos, ¿vale? Luego sí, el Evangelio. ¿Qué viene después del Evangelio? Nos volvemos a sentar, bueno, aquí nos hemos levantado, ¿vale? Otra cosa, Aquí la asamblea en pie se levanta toda, otra vez. Lo que os digo el otro día. El tío que está allí, que no sabe qué pasa, está sentado todo feliz escuchando, y de golpe, pum, se levanta todo el mundo, el tío se levanta, Ni que sea por vergüenza. Y no entiende nada, pero dice, algo ha pasado. Algo ha pasado. Algo ha pasado que todo esto, hemos estado sentados, ahora empiezan a cantar, esta gente rara empieza a cantar, se han levantado todos, va ese tío vestido raro a leer, y en lugar de subir gente normal de la asamblea, ¿qué ha pasado? O sea, el tío no sabe nada, puede llegar a ver que algo está pasando por cómo actuamos todos, ¿vale? Nos ponemos en pie, Evangelio. Cuando haga el Evangelio, ¡pum!, nos sentamos todos a la vez, otra vez. Vamos a escuchar otra vez. ¿Qué escuchamos? La homilía. Ya hablaré de esto, Homilía. Homilía, no sermón. No es lo mismo, ¿Vale? Ya hablaré cuando hable de esto. Homilía. Y después de la homilía, ¿qué hay? Ahí os he pillado, seguro. Ya empezamos a dudar. ¿Qué hay después de la homilía? Porque lo que os decía es, tú eres aquí, empezáis a decir cosas, aquí no puedo, tengo que deciroslo yo, pero pensad que lo habíais pensado y si habéis intentado. El credo. Si es domingo. Si no es domingo, no. ¿Vale? Y después del credo, si es domingo, estoy hablando básicamente de la Eucaristía Dominical. Ya se me decía. La plegaria de los fieles.
será liturgia eucarística, ¿vale? Esto es la liturgia de la palabra. Esta sería la estructura básica de un domingo. ¿Por qué digo de un domingo? Porque la segunda, los días feriales, no está, ¿vale? El credo, los días feriales, no está. Mientras que lo otro siempre está. ¿De acuerdo? Incluso la homilía siempre está, ¿eh? La homilía siempre está. También hablaré de eso cuando haga la homilía, ¿eh? Porque hay sacerdotes que los días de cada día no hacen homilía. Y mal. La homilía es parte fundamental de la liturgia de la palabra. No se puede quitar. ¿Vale? Una cosa que un día, por alguna razón, pues no... Pero de entrada, aquello que sistemáticamente se quite esto o se quite esto. Hay gente que omite la oración de los fieles a veces también. No se puede. Todo esto forma parte consustancial de la liturgia de la palabra. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Bueno, igual no lo contaré. Pues acaso. Vamos a ver una introducción a las lecturas hoy, ¿vale? Y luego ya entraremos un poco más a fondo en cada cosa, porque si no se me voy a ir. A ver, voy a por orden. Lectura de leccionarios, vale. Composición, cuando hay una S y una Z seguidas, es tremendo. Porque mira, me acuerdo, os hago una pequeña broma para que os divirtáis conmigo también. Cuando a mí me ordenaron, yo estaba en San Celoni. Venía de Vilassar de Dalt, estaba en San Celoni, y luego me enviaron a Mollet. En Mollet fue la primera vez que empecé a hacer misas en castellano. Yo normalmente no se me nota mucho, porque mis abuelos son de Aragón, y hablaba con ellos en castellano, ¿eh? Pero sí que hay cosas que a los catalanes nos cuesta del castellano. Por ejemplo, las S. Nosotros tenemos S sonoras y S sordas. Y eso... Y me acuerdo de la colecta, de la primera colecta, de la primera misa en castellano que hice. Que decía, Señor, danos, en catalán dona'ns llum, pau y goig. Llum, pau y goig. Que en castellano, ¿qué es? Luz, paz y gozo. No tiene una. ¿Qué dije? Paz, doncs llum, paz y gozo. O sea, y la gente empezó a reír, digo, mira, pues reíros conmigo, que os diga. O el prefacio, cuando dice sin cesar. Yo ahora lo he dicho rápido, pero sigo sin cesar. Si lo digo así rápido es sin cesar. Sin cesar. Cuando juntas S y Z, a mí me cuesta muchísimo. Tanto que al final decía sin parar. ¿Sí? Te alaban tus ángeles sin cesar, en el momento del santo. Pues yo al final, como no me salía, digo, mira, te alaban sin parar. Y ya está. Y así me quito las S y las Z. ¿Vale? Bueno, no sé a qué venía esto, pero es igual. Con la alegría. Lecturas y leccionarios. Se trata, como os digo, de una celebración, no de un estudio de la palabra, ¿vale? En el momento que estamos ahí, estamos celebrando, no estamos ahí escuchando para entender, ¿sí? Sino escuchando para... a ver cómo diría esto. No un entender de aquí, ¿no? ¿estás entendido esto? ¿Por qué? No, es un entender del corazón. Me da igual que no sepamos situar, por ejemplo, yo qué sé, cuando dice, pues he salvado a mi pueblo de Babilonia. O sea, en ese momento me da igual que no sepáis el periodo histórico en que Israel está en Babilonia y por eso no sé qué. Eso ya lo haré yo en la homilía para daros pautas. Lo que tengo que entender en ese momento es que de la misma manera que salvó al pueblo de Israel de un momento complicado, ahora me puede salvar a mí de un momento complicado que estoy viviendo, por ejemplo. Eso es el entender de la liturgia, ¿vale? Esa es la liturgia de la palabra, que viene a tu corazón en ese momento. Si tienes un momento de desconsuelo y oyes el salmo que dice tranquilo, pequeño pueblo, que yo estoy a tu lado, pues es lo que necesito saber, que Dios está a mi lado. Y ya está. Me da igual que ese salmo sea el 34, que hace referencia a David y que es un salmo real. O sea, me da igual eso en ese momento. Eso sería el estudio de la palabra. En el momento de la celebración, yo lo que oigo es que el Señor va a estar conmigo. Y como yo llevo esa necesidad en el corazón, el Señor me ha hablado y me ha dicho, tranquilo, estoy contigo, no te preocupes. ¿Vale? Eso es lo que es la celebración, ¿eh? ¿Qué conforma la palabra de Dios? Pues toda la palabra de Dios. Toda
toda palabra de Dios es buena para instruir. Carta de San Pablo a Timoteo, ¿vale? Toda palabra de Dios es buena para instruir. Por tanto, estamos hablando de toda la Biblia. Y de hecho, intentamos leer toda la Biblia. También el Antiguo Testamento, que es otra asignatura pendiente. El Antiguo Testamento. ¿Por qué leemos esto? Pero esto así, de gente, ¿eh? ¿Y por qué? No se entiende. Y este Dios es diferente del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tonto eres, ¿no es verdad? Te expresas diferente, pero no hay dos dioses. Es decir, tenemos una falta. Ahí sí tenemos falta de conocimiento, ¿eh? ¿Qué nos da el Antiguo Testamento? Primero nos da las profecías. Las grandes profecías. Por eso, fijaos que muchas veces, primera lectura y Evangelio irán conjuntas. Y en la primera lectura consideramos la profecía. Y en el Evangelio, esa profecía cumplida, para que nos demos cuenta que Dios ha realizado sus promesas y por tanto también te las va a realizar a ti. Que sepamos que Dios ha cumplido las promesas del pueblo de Israel. No es decir, mira, pues qué bien que lo ha hecho con ellos. No, es que lo va a hacer contigo igual que con ellos. Si Dios te ha prometido felicidad, te la va a dar también. A su tiempo y de su manera, como al pueblo de Israel, pero te la va a dar. Si Dios tuviera que esperar unos cuantos años a que viniera el Mesías, pero vino a ti para solucionarte este problema que tienes, también te lo va a solucionar el Señor, pero a su momento. Confía en Él, como el pueblo de Israel confió en Él. ¿Sí? Esa es la profecía cumplida, ¿vale? Por eso leemos el Antiguo Testamento, por la profecía. Lo leemos por las figuras que hay en él. Figura quiere decir, por ejemplo, que Moisés es figura de Cristo. Cuando Moisés lleva al pueblo de Israel a través del Mar Muerto hacia la tierra prometida, es figura de Cristo que lleva no al pueblo de Israel, sino a la humanidad, a través del bautismo, a la salvación. Eso os lo expliqué cuando hice la icona del bautismo. ¿Vale? Figuras del Antiguo Testamento. Sombras, también se llama así. Sombras. Una cosa que era imperfecta, en Cristo ahora es perfecto. Y sobre todo tenemos que en el Antiguo Testamento tenemos esa imagen de cómo Dios habla. Mirad, no nos habla en el Antiguo Testamento, ni tampoco el Señor en el Evangelio. Es un Evangelio. El Señor en el Evangelio, fijaos, ¿cómo habla? Con parábolas muchas veces. Parábolas. Es decir, igual que el Antiguo Testamento no nos habla de verdades abstractas, no nos hace teorías, sino que nos habla de hechos concretos en el cual manifiesta la acción y la salvación de Dios. Dios nos quiere un pueblo libre. ¿Qué narrará? Narrará el éxodo de Egipto. No nos explicará, no nos dirá, es que yo os he hecho para que la libertad. No nos lo dirá. Nos salvará de la esclavitud. Y con ese hecho concreto nos estará hablando de una realidad que va mucho más allá de ese hecho concreto. Igual que las parábolas. Cuando el Señor quiere hablar de las cosas más grandes y más maravillosas, no lo hace diciendo una clase de teología. No nos habla del perdón sentado en una mesa con un manto rojo, un vasito y una botellita de agua, como haríamos las charlas nosotros. No, explica cuentos. Cuando tiene que hablar del perdón, no nos hace una lección magisterial, académica, sobre el perdón de Dios. Nos dice, había una vez un hombre que tenía 2 hijos y uno se le fue de casa y se gastó todos sus bienes. Y cuando se encontró que no tenía nada, volvió y el padre lo abrazó y lo llenó de besos. Eso es el perdón. Y nos lo explica con hechos, no con una gran lección teológica. Y ninguna lección teológica llega a la profundidad de ese relato. Por tanto, el Antiguo Testamento nos sirve así, con hechos concretos, con historias que parecen historietas. El Señor nos habla de la profundidad de lo que está expresando, de la confianza, del amor, de la justicia, de lo que sea. Nos habla con cosas concretas, con hechos concretos. Por eso el Antiguo Testamento tiene ese valor también. Por tanto, es lo que leemos. Leemos toda la Biblia. Leemos las cartas de los apóstoles. Leemos el Evangelio, evidentemente. Leemos el Apocalipsis. ¿Sí? Toda la Biblia, que es toda ella palabra de Dios. No se inventamos, no decimos, mira, a partir de ahora lo que es cristiano. Evangelios, cartas de San Pablo y el Antiguo Testamento para... No. Toda la palabra de Dios.
toda y solo palabra de Dios. ¿Sí? Esto lo tenéis clarísimo en la instrucción general del misal romano. El número 33. Se lee la palabra de Dios. Palabra de Dios y cánticos y cantos. Y como ahí no queda muy claro, en la ordenación del leccionario de la misa, OLM, en el número 12 lo vuelve a decir, cantos espirituales, cantos de la palabra de Dios también. ¿Vale? Y eso lo hablaré cuando hable del Salmo, ¿eh? Que a veces en lugar del Salmo me ponen un canto. No. Esto es la liturgia de la palabra, pero esa palabra en mayúscula, esa palabra de Dios, que no tiene que ver con ninguna otra palabra. Mira, esto ya ha ido pasando, gracias a Dios, ya ha ido pasando, ¿eh? Pero aún coletea alguna vez. Sobre todo, ¿sabéis dónde? En las bodas. En las bodas. ¿Por qué? Porque hacemos un librito en las bodas. A veces vamos a hacer un librito para la gente. Y como no sabemos cómo hacerlo, pillamos si alguien ha hecho un librito. Vamos a usar libritos que se han hecho hace tiempo. Y un error que se hizo hace tiempo, te llega y lo haces. Porque es así de tonto. Primera lectura. Lectura del indio Arapahoe sobre dos árboles que crecen juntos. ¿Me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Palabra de Dios. Esta es muy bonita, Moisés. Me la repampinfla. O sea, pues bueno, una lectura de la Madre Teresa de Calcuta. Me la repampinfla. Moisés, que la Madre Teresa de Calcuta, me da igual. No es Dios, no es su palabra. Es que es más bonita que estas lecturas. Pues iba a decir otra cosa. Te aguantas. No, es palabra de Dios. Nada se puede comparar con la palabra de Dios. Ay, Mosén, ¿cómo eres? Claro, entonces somos malos los Mosén. Los Mosén somos malos cuando no dejamos de hacer lo que uno quiere hacer. Y se cree que uno es dueño de la liturgia. No, palabra de Dios. Luego viene el Mosén cuando es buena persona y dice, bueno, mira, la leemos en otra parte. ¿Qué se puede hacer? ¿Que te has encabezado de esta lectura? Muy bien, pues aquí palabra de Dios. Y cuando acabe la boda, cuando al final le demos gracias, no sé qué, léete este texto que te gusta, lo lees, muy bien. Pero palabra de Dios, solo palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, Biblia, y solo y exclusivamente palabra de Dios. ¿Vale? Porque es la única que cuenta. La única que cuenta. Que no la entiendo. Es igual. Es palabra del Señor. ¿Vale? Vale. Venga. Explico rápido cómo lo hacen los leccionarios y hago un poquito de historia breve, porque si no se me va la olla. Pero es que... Vale. Vamos a ver, ¿cómo lo hace todo esto? Evidentemente, la estructura que tenemos de la misa, de hecho, la tenemos atestiguada en el siglo I ya, en el siglo I. Como os decía, hay textos que no es que sean textos que nos han llegado porque nos explican cómo era la misa, sino que nos explican cosas incluso, como os decía, por ejemplo, de la carta que escribió Plinio el Joven a Trajano, ¿no? Cuando explicaba la gloria, ¿no? Unos tíos raros que hacen cosas raras por la mañana, cantan no sé quién, pues ahí sabemos que podría ser gloria eso que escuchábamos. Tenemos testigos de cómo era la misa, no porque nos llegue un tratado de misa, como se hacía del siglo I, sino porque tenemos textos que hacen referencia a eso, ¿vale? Tenemos un texto, siglo II, en las apologías de San Justino, donde se explica que llegado el momento después de la oración, recordad que solo empezaba con la oración, se leían fragmentos de la palabra de Dios y la memoria de los apóstoles. Eso es lo que dice textualmente ese texto. Fragmentos de la palabra de Dios y la memoria de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era la palabra de Dios en ese momento? Del Antiguo Testamento, lógicamente. ¿Sí? Lo que tenían ellos. Recordad que venimos de los judíos, Y añadían, no solo leían, o sea, es el seguimiento normal de la estructura que tenían los primeros cristianos que eran judíos, que tenían el aspecto sinagogal. En la sinagoga que se hacía se leía la palabra de Dios, ¿sí? Se leía el Deuteronomio, se leía el Levítico, se leía, ¿sí? Se leía. Pues es lo mismo que siguen haciendo, siguen leyendo la palabra de Dios a la luz del Evangelio, o sea, a la luz de Cristo del Evangelio, porque todavía estaban escribiéndose. ¿Y qué se añadía?
O sea, entonces ya no solo era la palabra de Dios como el Antiguo Testamento, sino que añadían la memoria de los apóstoles. Eso significa todas las cartas de los apóstoles. Y seguramente en el inicio de la Iglesia no eran leídas, sino que eran recuerdos incluso verbales, ¿no? La transmisión oral de las cosas que aquella gente que había convivido incluso con el Señor o con los apóstoles explicaban, ¿vale? Y así se va conformando también la estructura de los evangelios, que al principio son de transmisión oral, luego se van poniendo por escrito en pequeños fragmentos que van corriendo y luego se van recopilando en un solo libro, ¿vale? Un poquito así a lo bruto, es como se componen los evangelios. No es que se ponga un tío un día, a ver, venga, no, sino que ya ha habido explicación, ya ha habido relato, ha habido la transmisión oral de todo lo que hizo y dijo el Señor. Luego van apuntando cosas, hay cosas, por ejemplo, hay la fuente Q, que son citas del Señor, cosas que dijo, que luego se van añadiendo a los evangelios. Es decir, se va componiendo todo esto, ¿vale? Bueno, paro aquí, porque ya he repasado mucho. Mañana sigo con esto, ¿vale? Y recojo un poquito esta primera composición de los libros que contienen la palabra de Dios, ¿vale? En su inicio era eso, una cosa como más oral, más de recuerdo, luego se va componiendo por escrito y sobre todo la lectura del Antiguo Testamento, que esa sí que estaba puesta por escrito. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Mañana más, si Dios quiere, ¿vale? Que Dios os bendiga.